Imagine sumergirse en una narración que va más allá de los relatos convencionales. Una historia que ha logrado durante siglos y todavía resuena con la fuerza transformadora hoy. Este es el primer libro de Crónicas, no un registro simple del pasado, sino un vibrante tan llamado que puede redefinir su visión de fe, propósito y legado. Permítete explorar cada línea, cada nombre, cada batalla, porque lo que estás a punto de descubrir no es solo historia, es revelación. Antes de que las espadas brillaban en los campos de guerra, antes de que Jerusalén se volviera sinónimo de esplendor, había algo más profundo, una promesa tejida en el tiempo, un linaje que desafiaría la eternidad. Las Chronicles no comienzan con ramas de batalla, sino con algo aparentemente simple, nombres. Generaciones enteras, padres e hijos, tribus preservadas como prueba viviente de que Dios no olvida sus alianzas. Cada genealogía es un hilo en el tapiz divino, recordándonos que el presente solo tiene sentido cuando vemos las raíces que lo apoyan. De Adán a Noé, de Abraham a David, no fue una coincidencia. Dios estaba preparando a un pueblo, dando forma a una historia en la que un rey según su corazón surgiría para cumplir la promesa de un reino que nunca terminaría. Pero las crónicas son más que la memoria, es la reconstrucción. Escrito en un momento de dolor, cuando el exilio había herido la identidad de un pueblo, este libro emerge como un grito de esperanza, no son huérfanos de la historia. Ustedes son herederos de reyes, sacerdotes, un pacto que Dios ha prometido honrar. No es una mera cuenta, es una invitación urgente para recordar quiénes son y, sobre todo, quién es quien nunca los abandonó, incluso cuando todo parecía perdido. Si crees que conoces a David, espera. Se cree que el templo era solo piedra y oro, repensado. Y se cree que el exilio era el final de Israel, prepárese para una verdad sorprendente. Dios ya había escrito un nuevo capítulo. Desde los primeros versículos hasta el 9º capítulo, un mensaje se repite como un coro divino. No se borra ningún nombre, no se deroga ninguna promesa, no se desperdicia ningún detalle. Cada familia, cada clan, cada generación se colocó intencionalmente en el lugar correcto para que, en el momento correcto, el Mesías pudiera nacer. Porque antes de criar tronos, Dios planta raíces. Y luego la historia toma una dirección dramática. Israel se derrumba en las montañas de Gilboa. El aire está pesado con el olor a sangre y derrota. Saúl, una vez ungido, ve a sus hijos caer uno por uno, Joas, Abinadab, Saqueo, mientras que los filisteos avanzan sin piedad. Una flecha enemiga llega al rey, y el dolor físico es solo el eco de una agonía mayor, la de un hombre que ha cambiado la obediencia por la desesperación. Sin salida, Saúl ordena a su escudero, termina conmigo, antes de que estos incircuncisados me hagan trofeo. Pero el miedo paraliza al sirviente, y Saúl, el rey que ya ha sido elegido, se quita la vida con la espada. Su escudero, al ver la escena, sigue el mismo destino. Allí, entre cuerpos y vergüenza, el trono de Israel está huérfano. Los filisteos no pierden el tiempo. Saquean a los muertos, dejan escapar la cabeza de Saúl, roban su armadura y difunden la noticia como la victoria de sus dioses falsos. El cuerpo del rey está expuesto, humillado, como si Baal hubiera triunfado sobre el Dios de Abraham. Pero incluso en la oscuridad, la luz del honor se resiste. Los valientes hombres de Jabes Gilead, sin temor al peligro, cruzan la noche para rescatar los cuerpos de Saúl y sus hijos. Los queman con respeto, enterran sus huesos debajo de un árbol y rápido durante 7 días. No era solo el duelo para un rey, era el reconocimiento que incluso en el otoño, había dignidad para preservarse. Sin embargo, la muerte de Saúl no fue un accidente de la historia. El cronista es implacable, se cayó porque traicionó la confianza divina. Desobedeció, buscó respuestas de medios en lugar de doblarse al Señor de los anfitriones. Y entonces Dios elimina el reino de sus manos y se lo da a David, el hijo de Yesi. El trono está vacío, pero no por mucho tiempo. Mientras el duelo todavía cuelga sobre Gilboa, en Hebrón sucede algo extraordinario. Israel se une como nunca antes. No hay más divisiones, ni disputas menores. Una voz resuena, somos de la misma carne, de la misma sangre. Incluso cuando Saúl reinó, tú, David, que nos guió. El Señor te eligió para ser nuestro pastor. Y allí, antes de los ancianos, David es ungido, no por ambición, sino por decreto celestial. Sin perder el tiempo, David marcha sobre Jerusalén, la fortaleza impregnable de los jebusitas.
Incluso los ciegos no podrán entrar aquí. Los enemigos se burlaron. Pero David, conducido o una promesa y coraje que vino de arriba, conquista a Sión y la transforma en el corazón de su reino. Allí, donde Dios elegiría vivir, comenzó una nueva era. Y David siguió creciendo, porque el Señor de los anfitriones estaba con él. Pero un rey no gobierna solo. Aquí es donde las Chronicles nos presenta al valiente de David, hombres que no lucharon por la fama, sino por un propósito mayor. Jasobeo, quien solo se enfrentó a 300 enemigos y ganó. Eleazar, que estaba firme en el campo de batalla cuando todos huyeron, y Dios le dio una victoria imposible. Y esos 3 guerreros que, al escuchar a David expresan su deseo de agua del pozo de Belem, arriesgaron la vida para traerlo. Cuando el rey recibió el precioso líquido, pero no bebió. Lo derramó ante el Señor, diciendo, Dios me prohibió tomar lo que cuesta la sangre de estos hombres. Este era el corazón del rey, y el mismo espíritu que movió a sus seguidores. El capítulo 11 de las Crónicas no es solo la coronación de David, es el nacimiento de una esperanza renovada. Las tribus se juntan, el pasado se queda atrás y se forja un nuevo futuro. Porque cuando Dios establece un líder, Él también cría a los que lucharán a su lado. E incluso antes de que David fuera rey, cuando todavía estaba escondido en las cuevas de Adulao, perseguido por Saúl, los hombres comenzaron a llegar. No eran fugitivos simples, fueron elegidos, guerreros cuyos corazones ya reconocían la autoridad de David incluso antes de la corona. Entre ellos, los benjamitas, de la propia tribu de Saúl, arqueros letales con ambas manos. David los observa con precaución, sospechosa de la traición. Pero el Espíritu de Dios habla por Alfasai, su líder, somos tuyos, David. Estamos contigo, hijo de Jesse. Paz y paz para quienes te apoyan. La historia estaba cambiando. Y el trono de Israel, una vez vacío, ahora tenía un propietario, no por fuerza humana, sino por diseño divino. El Dios que lo había criado ahora lo confirmó. Contigo, David, porque el Señor está contigo, se hizo eco de las palabras de Alfasai, y esa verdad se convirtió en carne entre las tribus. No era mera retórica, era un pacto sellado con sangre, sudor y fe. Los gaditas, cuyos músculos se endurecieron en la inundación del Jordán, llegaron como un torrente humano, caras marcadas con sol, cuerpos ágiles como las gacelas, pero los ojos fijos en un propósito, Sión. De Judah Hills descendió a los hombres con escudos de bronce y lanzas afiladas, no como mercenarios, sino como peregrinos de una causa divina. Cada paso de ellos era una profecía caminando, cada espada, un verso escrito con acero. No vinieron por salario, no por miedo, vinieron porque el Espíritu de Dios había volado sobre Israel como un viento en un campo de trigo, y ahora las orejas se inclinaron en la misma dirección, David. Y cuando las 12 tribus se reunieron en Hebrón, no hubo debate, no hubo división. Lo que los hombres no podían resolver con espadas, Dios se había unido con un hilo invisible. 3 días de celebración, 3 días en que el pan se rompió no solo entre los hermanos, sino entre los viejos rivales. Los de Zebulón, expertos en el escudo, trajeron más que armas, trajeron corazones enteros. Los de Naptali, Dan, Aser, Rubén, Simeón, cada uno con sus dialectos, sus tradiciones, sus resentimientos pasados, ahora se inclinaban ante un trono. Incluso aquellos que vivían más allá del Jordán, en los fines de Manase, enviaron provisiones, como si el cielo hubiera abierto un granero inagotable. Porque cuando Dios escribe historia, incluso los desiertos florecen, y los enemigos de ayer se convierten en sirvientes del mañana. Pero David no estaría contento con un reino de espadas y tratado. Quería más. Quería lo que Saúl había abandonado, la presencia de Dios entre la gente. Trajimos el arca del Señor, dijo, y su parecido resonó como un trueno sobre Israel. Durante años, se había olvidado en Kiriar Jearim, cubierta de polvo, ya que un secreto seguía esperando el momento adecuado. Ahora había llegado el momento. La gente se levantó, los corazones se quemaron. Se preparó, adornado y sobre él colocó el símbolo más sagrado de la nación. Adelante, David, no con la armadura del guerrero, sino con la túnica del adorador, bailó como un hombre poseído, no por la embriaguez del vino, sino por la embriaguez del espíritu. Las arpas, las panderetas, los platillos y las trompetas explotaron en sinfonía, y el suelo tembló no solo por los pasos de los hombres, sino por la gloria que descendió. Pero la gloria de Dios no está manipulando.
En el campo del Kidoma, cuando los bueyes tropezaron y el arca osciló, Uza se extendió. Un ges. A instintivo, humano, bien intencionado, y fatal. El fuego de Dios no pregunta intenciones, requiere santidad. Uza se aturdió y la risa se convirtió en grito, la fiesta de luto. David, pálido, entendido, la presencia de Dios no es un trofeo para exhibir, sino un incendio a temer. Llamó a ese lugar Pérez Uza el boga de Uza, un monumento que grace no anula la santidad. El arca fue llevado a la casa de Obed-edom, y allí, en la quietud de un hogar común, la bendición de Dios se vertió como lluvia en la tierra sedienta. Durante 3 meses, la prosperidad floreció donde descansaba el arca, una lección silenciosa, donde se honra a Dios, incluso lo ordinario se vuelve extraordinario. David aprendió en silencio lo que no aprendió en la batalla. La obediencia no es un detalle, es la diferencia entre bendición y juicio. Cuando volvió a buscar el arca, no tenía prisa o improvisación. Construyó una tienda sagrada en Jerusalén, convocó a los levitas, el único autorizado para llevar la carga santa, y ordenó: nadie más tocará el arca sino aquellos a quienes Dios eligió. La primera vez, actuamos como hombres, ahora actuamos como sirvientes. Los sacerdotes se limpiaron, los músicos preparados, y David, no se vistieron con el verdadero púrpura, sino con el humilde lino de un adorador, dirigió la procesión. Y luego el arca avanzó. No sobre ruedas de madera, sino en los hombros de los levitas, como ordenó la ley. Cada paso fue una confesión: Señor, te pertenecemos. Cada nota de los instrumentos, un sacrificio de alabanza. David bailó con todo lo que tenía, para no impresionar a la gente, sino para honrar al que lo había sacado del corral y colocado en el trono. Jerusalén tembló intensamente, no de miedo, sino de reverencia. La gloria regresaba. Pero detrás de escena del palacio, un par de ojos se observaron con desdén. Mical, la hija de Saúl, vio al rey, su rey, saltar como un hombre común y su corazón lleno de veneno. Para ella, eso no fue la adoración, fue humillación. No entendió que la verdadera regalía no está en una postura rígida, sino en la capacidad de doblarse. Porque no todos reconocen a los sagrados cuando lo ven. Algunos solo ven la tierra, mientras que otros, como David, ya están bailando en el cielo. El que baila antes del Señor no teme la guerra, porque sabe que la victoria ya está escrita en el cielo incluso antes de que se lance la primera flecha. David no era un rey dividido, era un hombre que entendía la sinfonía de la fe: la alabanza prepara el camino, pero la espada garantiza la tierra. Y cuando los filisteos, con su arrogancia habitual, se atrevieron una vez más a desafiar a Israel, no encontraron un monarca vacilante, sino un guerrero que llevaba en su pecho la certeza de que Dios no da a sus hijos para derrotar. Los ejércitos se colocaron. Los filisteos, seguros de sus autos de hierro y sus lanzas afiladas, no sabían que se enfrentaban a un hombre cuyo Dios ya había golpeado a los gigantes con una piedra y una profunda. David no necesitaba estrategias humanas cuando tenía la voz del susurro más alto en su oído: ve, porque doy los filisteos en tus manos. Y lo fue. No como un general lejano, pero como el primero en avanzar, la espada en risa, el nombre del Señor en los labios. Los campos de Baal-Popeacim temblaron bajo los pies de los soldados de Israel, y cuando el polvo de la batalla se asentó, no había duda: Dios rompió a los anfitriones enemigos como un desgarrador. Pero David no estaba borracho con la victoria. Sabía que cada batalla ganó era un recordatorio de que la verdadera guerra no era contra la carne y la sangre, sino contra la incredulidad que todavía vivía en los corazones de su pueblo. Por lo tanto, cuando los moabitas, los amonitas, los edomitas, todos los que una vez se mudaron de Israel, corrieron bajo el yugo de Jerusalén, David no se levantó los monumentos para sí mismo. En cambio, consagró el botín de la guerra al Señor, porque la plata y el oro pertenecen a Dios, y las victorias también. Los reinos vecinos, ahora doblados, trajeron impuestos no a un conquistador, sino a un rey que gobernó con justicia y miedo al Señor. Incluso Toi, rey de Amate, reconoció: David derrotó a todos sus enemigos porque el Señor está con él. Y así, piedra en piedra, territorio tras territorio, Jerusalén se convirtió no solo en la capital de un imperio, sino en el centro de un reinado donde la gloria de Dios era la bandera elevada. Los sacerdotes oficiaron, los levitas cantaban y las naciones se veían asombradas de un pueblo que, contra todas las probabilidades, florecía. Porque cuando un hombre se dobla antes del máximo, incluso de la historia están dobladas para cumplir con sus decretos.
Pero David sabía, los reinos están construidos con sangre y oración. Y mientras sus manos todavía olían al polvo de batalla, su corazón ya estaba recurriendo al tabernáculo. El arca estaba en Jerusalén, pero el sueño del templo, ese deseo de que ardía en él como fuego sagrado, todavía no se cumplió. No podía levantar las paredes, pero podía preparar el camino. Y así, con la misma pasión con la que había empuñado la espada, ahora ejerció la pluma, dibujó plantas, separó el oro, la plata y el bronce, organizó los cambios de sacerdotes, los coros de los levitas, los guardias de la casa de Dios. Todo para que cuando llegó el momento, su hijo no tuvo que comenzar desde cero, pero solo continuar el trabajo que el padre ya había sido bendecido. Porque David entendió una verdad que pocos reyes entienden: la mayor herencia no es un trono sino un legado de fe. Y como el sol estaba en Jerusalén, iluminando las paredes que ahora protegían no solo una ciudad sino una promesa, el rey miró el horizonte y sonrió. No por la gloria que ya tenía, sino por lo que todavía vendría, cuando un hijo de su linaje no reinaría en un territorio, sino en los corazones, y el templo que David había soñado sería solo una visión de la morada eterna Dios preparado para el suyo. Las grandes batallas. Pero mientras los ejércitos armaban y los estrategas rastreaban sus planes, David permaneció en Jerusalén, no por miedo, sino por una convicción de que pocos monarcas se atreven a adoptar. La verdadera fuerza no se mide por la cantidad de lanzas, sino por la voz de las guías. Y cuando llegó el momento, no fue el choque de autos de guerra lo que anunció su victoria, sino la certeza silenciosa de que el Señor ya había decretado el resultado. Los amonitas, todavía lamiendo las heridas de la derrota anterior, intentaron un último ataque. Reunieron lo que quedaba de su orgullo y sus aliados, pero esta vez no había sirios para luchar por ellos. El eco de su propia arrogancia, que ahora sonaba como un lamento en los vientos del desierto. David, con la sabiduría de aquellos que conocen la guerra y la paz, no solo los aplastó. En cambio, hizo algo que reveló el corazón de su reinado, después de rodear a Rabá, la capital de la amonita, y reduciendo sus defensas al polvo, no ordenó exterminio sino sumisión. Los amonitas, humillados, se inclinaron no solo ante un ganador, sino antes de un rey que les ofreció misericordia donde otros habrían impuesto aniquilación. Y así, una gente más que anteriormente lo había desafiado comenzaron a servir a Israel, no por terror, sino por reconocer que la mano que los había derrotado era la misma que podía elevarlos. Pero los logros de David no fueron meros trofeos para decorar su palacio. Cada victoria fue un ladrillo en el altar que construyó para el Señor. El oro del botín, el bronce de los autos enemigos, incluso las coronas del rapto de los reyes derrotados. Todo fue consagrado, todo se ofreció. Porque David sabía que un trono basado en la ambición humana colapsa con el tiempo, pero un reino erigido sobre la obediencia a Dios permanece para siempre. Y mientras los tesoros se acumularon en las arcas del templo que aún se construirían, el verdadero tesoro de David era la certeza de que cada paso estaba alineado con la voluntad de la que lo había ungido entre sus hermanos. Y luego, cuando el polvo de la batalla se asentó y las canciones de la victoria resonaron a través de los valles de Judá, David hizo algo que confundiría a los reyes de la tierra, pero sellaría su lugar en la historia no como un conquistador sino como un siervo. Se sentó ante el Señor y, con sus manos todavía marcadas por la guerra, compuso a salms. No eran himnos de su propia gloria, sino canciones de gratitud, confesión y esperanza, mientras hablaban de un Dios que no solo dio victorias sino que se inclinó al escuchar el clamor de los humildes. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi liberador, mi Dios es mi roca, en quien me refugio, mi escudo, la fuerza de mi salvación y mi alta retirada. Salmo 18, 2. Estas palabras no eran poesía vacía, era el testimonio de un hombre que había visto a Dios actuar donde los hombres solo veían imposibilidad. Porque aquí está la diferencia entre David y todos los otros reyes que la historia olvidó: no le gobernó a Dios, sino con Dios. Sus victorias no fueron suyas, sino del Señor. Su reino no era tuyo, sino un préstamo divino, una sombra de lo que vendría. Y cuando las naciones miraron a Jerusalén y vieron sus paredes no calificadas, sus ejércitos invencibles, sus arcas desbordantes, lo que realmente impresionó no era la grandeza de David, sino la fidelidad del Dios que lo había elegido. Porque un hombre puede construir un imperio con espadas, pero solo Dios puede construir un legado con promesas. Y así, como el sol estaba más de otro día de un reinado que no parecía conocer los límites, David miró más allá de los límites que había expandido. No solo vio la tierra conquistada,
sino las almas rescatadas, no solo vieron impuestos, sino también testimonios. Porque cada nación curva no se estaba rindiendo a un hombre, sino al Dios que, a través de él, extendió su mano sobre la historia. Y si las crónicas de la época registraron solo números, miles de enemigos sacrificados, las ciudades tomadas, los talentos de oro acumulados, no contarían la historia real, que detrás de cada victoria había una rodilla doblada en oración, que detrás de cada estrategia era una fe no calificada, y que detrás de cada coronación había un corazón que venció el ritmo de la voluntad divina. Porque David no fue genial por lo que ganó, sino por aquellos que lo habían conquistado primero. Era una era de espadas y escudos, polvo elevado por ejércitos en marzo y el eco de los cuernos de guerra que resonaban entre las colinas. El tiempo gritó por la justicia, por venganza contra aquellos que se habían atrevido a desafiar el nombre de Israel por reparación a las afrentas del pasado. Y David, el rey guardado, cuyo nombre ya estaba sacudiendo las rodillas de los enemigos, esta vez no ejerció la espada en la línea del frente. No fue él quien dirigió el avance sobre Rabá, la orgullosa fortaleza de los amonitas, cuyos muros mantuvieron el recuerdo de la humillación infligida a sus mensajeros. En cambio, permaneció en Jerusalén, la ciudad que había ganado no por la fuerza de las armas, sino por la astucia de aquellos que sabían cómo escuchar la voz de Dios en los silencios de la noche. Fue Joab, el comandante de hierro, que marchó con las legiones de Israel a las puertas de esa arrogante ciudad. Los amonitas, confinados detrás de sus gruesas paredes como el orgullo de sus corazones, sintieron el asedio cerca como un puño. Día tras día, el hambre rodó sus intestinos, el miedo pudió sus esperanzas y el cansancio duplicó sus hombros, lo que, inevitable como juicio divino, las defensas se rompieron. Rabá cayó. Y cuando las noticias llegaron a los oídos de David, no estaba contento de recibir informes de la victoria. Izquierda. Entró en la ciudad conquistada con la posesión de quien sabe que cada paso está ordenado por los más altos, y allí, ante los ojos de sus guerreros, la corona del rey derrotado fue eliminada, una diadema de oro puro, tachonado de piedras que brillaban como estrellas desgarradas del cielo, pesando la equivalente a la carga de un hombre ordinario, y 4 libras de tierra de gloria. Pero cuando ese peso fue transferido a la frente de David, no era un rey que fue coronado, sino un sirviente que reconoció, esa victoria no le pertenecía. La corona era solo el sello visible de una verdad invisible, Dios había curvado las rodillas de los orgullosos antes de su ungido. Y no fue solo el oro el que cambió de manos. Innumerables riquezas, tesoros acumulados por la arrogancia de Amonita, ahora fluían como ríos para Israel. Los sobrevivientes, anteriormente señores de su destino, fueron puestos a servir piedras, forjando hierro, construyendo con sus propias manos el futuro de las personas que las habían sometido. Rabá, una vez un símbolo de resistencia, se convirtió en otro nombre en la lista de ciudades que aprendieron, a expensas de su propia sangre, que desafiar al Dios de Israel era afirmar su propia oración. Pero la guerra no duerme. Pronto, el eco de los tambores filistinos una vez más sonó en los valles Ger, como un fantasma terco que se niega a ser exorcizado. Y allí, en el campo de batalla, la historia se repitió, no como una tragedia, sino como confirmación. Sibe-Bekai, uno de los valientes de David, se encontró con Sipai, uno de los últimos descendientes de las embarcaciones, esos gigantes cuyos huesos aún perseguían el recuerdo de Canaán. La sangre de esos titanes, diluida con el tiempo, no pudo salvar la espada de un hombre que luchó no por sí mismo, sino por el nombre del Señor. El gigante cayó. Y como si Seol mismo hubiera escupido a sus muertos de regreso a la tierra, llegó otro coloso, Lamí, el hermano de Goliat, el mismo cuya cabeza David había cortado décadas antes con una piedra y una fe inquebrantable. Esta vez fue Elana, hijo de Jair, quien levantó la espada de la justicia. El hermano del gigante que un día había aterrorizado a Israel ahora yacía en polvo, otro trofeo de fidelidad. Y de Dios al tuyo. Pero el enemigo no se contentaría con pérdidas aisladas. En Gate, un nuevo hombre de Nightmare Rose, un hombre deformado por su propia naturaleza, con 6 dedos en cada mano y en cada pie, 24 dedos como si su propio caos lo hubiera esculpido para sembrar terror. Descendiente de las embarcaciones, se burló de Israel como Goliat había hecho, como si la historia no hubiera enseñado nada. Pero Jonatas, el hijo de David de Simeya, demostró que el coraje no se mide por el tamaño del brazo, sino la grandeza del Dios que sirve. El gigante colapsó. Uno por uno, el Refaín aquel que una vez parecía invencible, cuyos nombres fueron susurrados como advertencia, ahora,
solo eran cuerpos extendidos en polvo, derrotados por ejércitos, sino por hombres comunes que habían aprendido el secreto. La verdadera fuerza no está en altura, sino en arrodillado ante el que sacude los cielos. Así cerró otro capítulo escrito con sangre y milagros. Los reyes podrían forjar coronas, las naciones podían forjar espadas y los gigantes podían levantar los puños contra el cielo, pero ninguno de ellos podía resistir a un pueblo cuyo Dios respiraba en sus batallas. Durante un tiempo, Israel conocía la paz. Una paz tan densa que incluso los enemigos estaban en silencio, tan fértil que la tierra parecía sonreír. Llegaron las cosechas, las bandadas se multiplicaron y las ciudades, una vez atormentadas por la guerra, ahora cantaban canciones de gratitud. David, sentado en su trono, podría mirarlos y pensar, este es el trabajo de mis manos. Pero fue en este silencio, este momento de aparente triunfo, que comenzó la batalla más grande de David. No con la trompeta, sino con un susurro. No con lanzas, sino con un deseo. Satanás, el acusador, se enfrentó a Israel y plantó una semilla venenosa en el corazón del rey. Diles, murmuró. Me es tu fuerza. Mira lo bien que eres. Y David, el hombre que una vez había rechazado la armadura de Saúl porque confiaba en el Señor, ahora alcanzó el pecado como alguien que acepta un cáliz envenenado. Sin consultar a Dios, sin buscar su rostro, ordenó a Joab, camina a Israel de Denabersba. Dígale a la gente. Quiero saber el número de mis guerreros. Joab, el viejo león de batalla, dudó. Su rostro, reuniéndose por 1000 cicatrices de lucha, se convirtió en una máscara de preocupación. Oh rey, suplicó, que el Señor multiplique a las personas 100 veces más. Pero, ¿por qué quieres esto? Su voz era la de un hombre que se ha visto demasiado para engañarse con la vanidad de los números. Pero David. La orden permaneció. Y Joab, con el peso de un presagio en el cofre, se fue. 9 meses y 20 días. 9 meses y 20 días cruzando tribus, registrando nombres, convirtiendo a los hombres en estadísticas. Cuando finalmente regresó a Jerusalén, trajo consigo un número, 1.100.000 hombres de guerra en Israel, 470.000 en Judá, y una certeza, algo estaba mal. David sintió que el veneno corría en sus venas incluso antes de que salieran las palabras de sus labios. Su rostro palideció. Su corazón, que a menudo había golpeado al ritmo de los cielos, ahora latiendo bajo el peso de una culpa que no todo el oro de Rabá podía canjear. He pecado seriamente, confesó, cayendo sobre sí mismo como un hombre herido por su propia espada. Actué como tonto. Señor, perdona. Saca esta culpa de tu siervo. Y Dios escuchó. Pero la misericordia a veces viene vestida de juicio. The next morning, the prophet gathered with a message that froze the blood in David's veins. Choose, said the Lord, among 3 punishments for your rebellion, 3 years of hunger to devour the earth, 3 months fleeing before your enemies, persecuted by the sword you wield, or 3 days from the Lord's sword, the angel of the Lord destroying another. David was paralyzed, not for the fear, but by the pain of who knows that his. Las opciones sintieron a un pueblo entero. Que no caigo en manos de los hombres. Llegó la plaga. Durante 3 días, la muerte montó sobre Israel como un viento negro. 70.000 hombres, sin 1000 almas, corrieron. Y cuando David, sus rodillas sobre su polvo, levantó los ojos, vio lo que ningún otro vio, el ángel del Señor, una espada sacudida sobre Jerusalén, lista para desentrañar el golpe final. ¿Suficiente? Resistió al rey, prostando hasta que su frontera. Horneé la tierra. Soy el que he pecado. Solo yo. Pero estas ovejas, ¿qué hicieron? Y luego, un silencio. El ángel recogió la espada. La plaga cesó. Pero no antes de marcar el lugar donde Mersi había triunfado en la justicia, Jebusus, delgado de Araúna, un campo de trigo en la cima de una colina en las puertas de Jerusalén. Allí, donde la muerte había sido detenida por un grito, Dios dijo, se eleva. Construye un altar. David lo era. Cuando Araúna lo vio acercarse, con sus ojos todavía húmedos por las lágrimas derramadas por un pueblo que no merecía morir, él cayó, mi señor, el rey. Tomando todo, los bueyes para sacrificar, los rieles al bosque. Pero David, con una voz firme como una piedra, respondió, no. No ofreceré al Señor mis holocaustos que no me costaron nada.
Y pagó 600 ciclos de oro, el precio de un campo que valía más que todo el tesoro de Rabá. Allí, en esa colina, el fuego cayó. El sacrificio se consumió. Y donde antes había un delgado, ahora había un altar, donde antes había un altar, un día se levantaría el templo. Un error, un castigo, una redención. Dios había elegido ese lugar no por casualidad, sino por propósito. Allí, donde el orgullo humano casi había destruido a Israel, la gracia divina plantaría su nombre para siempre. David miró esa colina, lo mismo donde se detenía la plaga, donde el ángel había enviado la espada y sabía, esa tierra ya no era tuya. Pertenecía a alguien más grande. Y todos, las coronas, las batallas, los gigantes derrotados, incluso los pecados, era solo el preludio de una historia que Dios todavía estaba escribiendo. El extraño incendio que había consumido Nadab y Abiú todavía resonó como una advertencia solemne en los oídos de David. No era suficiente construir un templo de oro y cedro si los que sirvieron en él no eran santos. La gloria de Dios no podría ser profanada por manos negligentes o corazones divididos. Por lo tanto, el rey no dejó nada al azar. De los 4 hijos de Aarón, solo permanecieron Eleazar e Itamar, y de sus linajes, David dibujó con precisión quién serviría, cuándo y cómo. 16 familias sacerdotales fueron designadas, cada una con su cambio sagrado, su responsabilidad hacia el altar. No sería una posibilidad, pero el orden divino que determinaría quién encendería las lámparas de la lámpara al anochecer, quién ofrecería incienso al amanecer, quién presentaría el pan de proposición cada sábado. David no solo organizó los cambios, los inscribió en la eternidad. Porque un templo sin sacerdotes fieles sería solo un monumento vacío, un caparazón sin vida. Y luego, como si eso no fuera suficiente, el viejo rey extendió sus manos sobre los músicos. No es ninguna música, ni ningún sonido, sino las canciones que sacudirían los cielos. Se separó a Asafe, Eman y Jedutum, homens cuyos nombres no se registrarían en tabletas de piedra, sino en los salmos que todavía hacen eco hoy. 12 levitas fueron elegidos para liderar el coro, otros 288 entrenados para acompañarlos con arpas, liras y platillos. David no quería melodía, me adoraría. No quería ritmo, tendría reverencia. Cada nota debe ser un sacrificio, cada uno despierta un incienso que se eleva a los cielos. Él mismo, el rey que había bailado ante el arca con tal pasión que había escandalizado a su propia esposa, ahora compuso los himnos que harían vibrar el templo. Para la casa del Señor no es un lugar para el silencio, sino para el grito de alabanza, pensó cuando sus dedos, ya sacudidos por la edad, rastrearon las últimas instrucciones. Los músicos no tocarían por obligación, sino por llamada. No sería un concierto, la guerra espiritual, donde las notas derrotarían la indiferencia y los corazones se rendirían al santo. Y cuando todo estaba dispuesto, los sacerdotes en sus turnos, los levitas en sus deberes, los músicos con sus instrumentos, David reunió a Israel una vez más. No para una batalla, no para una coronación, sino por una consagración. Frente a la asamblea, con el arca en el centro y la gente en un círculo, levantó la voz, no como rey, sino como profeta. Bienaventurados, Señor, Dios de Israel, nuestro Padre, de la eternidad en la eternidad. Tu Señor es la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestuosidad. Todo en el cielo y en la tierra es tuyo. Tú eres la realeza, oh Señor, y te exaltan como la cabeza sobre todo. Ambas riquezas y honor vienen de ti y todos dan fuerza. ¿Rico? Y luego, con lágrimas en los ojos, David hizo algo que ningún rey antes que él se atrevió, entregó a la gente no solo un proyecto sino una invitación. ¿Quién está dispuesto a llenar tu mano hoy para el Señor? No era una orden, fue un desafío. No fue tributo, fue la adoración. Y la gente respondió. Los líderes, los príncipes, los comandantes, incluso los más simples entre ellos, todos dieron. Oro, plata, bronce, piedras preciosas, todo se depositó al pie del altar como si fueran coronas al pie del Rey de los Reyes. Cuando el sol se pone el día, David no ha visto solo tesoros acurrucados. Vi gente unida. Vio un futuro en el que la adoración no sería intermitente, sino perpetua. El templo aún no estaba parado, pero su alma ya estaba pulsada. Las piedras aún no se habían sentado, pero los corazones ya estaban alineados. Y el antiguo guerrero, ahora arquitecto de algo mucho más grande que las paredes, sonrió. Porque sabía,
Cuando Salomón finalmente levantó esas columnas, no estaría construyendo solo un edificio. Estaría criando un altar donde, generación tras generación, el hombre encontraría a Dios. Y esta fue una victoria más grande que Goliat. Jasobiao, hijo de Zabdiel, un nombre que ya trajo el peso de la batalla. Su cambio fue el primero, como si el año comenzara con el sonido de las trompetas de la guerra. No fue una coincidencia. David sabía el valor del símbolo, el primer mes, el primer comandante, el primer golpe contra cualquier sombra del caos. Después de él, Dodai, el aaronita, con sus hombres, todos forjados en el fuego de las campañas contra los filisteos. Su cambio fue el segundo, y su nombre, un recordatorio de que la fuerza de Israel no provenía del número, sino de la unción. Cada comandante era una promesa, ningún enemigo cruzaría las fronteras sin encontrar resistencia. Y así siguió la lista: Bena, la valiente, cuyo cambio fue el tercero, el mismo que descendió a la tumba del león en el día de la nieve y mató a 2 héroes de Moab con su propia lanza. Asom, el cuarto, hermano de Joab, cuyo linaje ya era sinónimo de estrategia. Chamute, el quinto, cuyo nombre significaba fue escuchado, porque David sabía que la victoria no era solo de espadas, sino de oración. Raz, el sexto, hijo de Iques, cuya lealtad era tan inquebrantable como los muros de Jerusalén. 12 turnos. 12 meses. 12 escudos humanos criados en todo el país. No eran soldados ordinarios, eran guardias del concierto, hombres cuyo juramento no era solo para el rey, sino para el Dios que había entregado la tierra a Israel. Cada uno recibió su parte de tierra, su porción de responsabilidad, su porción de la historia. Porque David no dividió solo ejércitos, tenía una capa de protección sobre la gente. Y entre ellos, como un hilo dorado en el medio del bronce, estaba Benaya. No solo un comandante, sino el jefe de los querados y las pelegraciones, la guardia personal del rey, los hombres tan leales que preferirían morir para ver a David deshonrado. No solo llevaban armas, con la autoridad del trono. Sus espadas fueron la última palabra contra cualquier traición, sus cuerpos, un muro entre el rey y la muerte. Pero David no se detuvo allí. Porque un reino no se gobierna solo con guerreros. Se separó a los príncipes de las tribus, homens como Eliezer, hijo de Zicri, sobre Judá, Sefatias, sobre Simeón, Anaías, sobre Benjamín. Cada uno, un líder entre los suyos, cada vínculo entre el cetro de David y el corazón de la gente. No eran simples administradores, eran pastores de corona, llamados a hacer justicia, para distribuir tierras, para garantizar que no se olvidara ninguna viuda, ni huérfano indefenso. Y sobre todos ellos, sobre los sacerdotes, los músicos, los porteros, los soldados y los príncipes, flotó una verdad que David había aprendido en las cuevas de Adulonao, en los campos de Refaim, en los salmos escritos a la luz de las lámparas: un reino no está construido con piedras sino con fidelidad. Cada nombre señalaba en los rodillos, cada cambio designado, cada espada afilada era un ladrillo invisible en el templo que Salomón todavía estaba soñado. Porque cuando el primer rayo de sol tocó las columnas doradas, cuando el incienso se elevó como una columna vertebral entre la tierra y el cielo, no solo serían madera y metal lo que soportaría ese lugar. Sería el sudor de aquellos que vieron la noche, el coraje de aquellos que ejercieron la espada, la voz de los que cantaron salmos antes de que se basara la primera piedra. David miró esas caras, jóvenes, viejos, fuertes, sabios, y vio más que un ejército. Vio una alianza en movimiento. Un pueblo que, incluso sin ver el templo, ya vivía como si estuviera de pie. Porque la verdadera casa de Dios no estaba hecho de cedro del Líbano, sino de corazones que, como el suyo, superó el ritmo de un nombre, Yahweh. Y así, como el sol estaba en Sayón, el rey que una vez había sido pastor dejó su último legado no en oro, sino en orden. No en batallas, sino en adoración. No en logros, sino en un pueblo preparado. Porque David sabía, los imperios caen, los tronos rugen, pero lo que está consagrado al Señor, esto sigue siendo. No eran solo nombres en una lista, había columnas que admitían un legado. Benaya, el hijo de Joiada, el que ya había escrito su propia leyenda al derrocar a 300 hombres en un solo día, ahora comandó la primera ronda en Nizan. Pero su fuerza no estaba solo en su brazo, fue en la increíble lealtad a un trono que no era suyo, un Dios que no falló. Después de él, Dodai, Ahoita, asumió el segundo mes y, por lo tanto, siguió la cárcel, cada mes, un hombre,
cada hombre, una historia de coraje forjado no en acero, sino en fe. David no organizó un ejército, estaba tejiendo un pacto. Cada nombre era un cable en el tapiz de un reino que debería durar más allá de sí mismo. Pero el rey sabía que los números pueden engañar. La gente dijo, sí, pero con temblor en sus manos, porque sabían el peligro de medir lo que pertenece a Dios como si fuera propiedad de hombres. Joab, con su fuerte franqueza, interrumpió el censo. El número estaba incompleto, una advertencia, un aliento divino. David, no todo lo que es genial puede ser contado. Y allí, entre las líneas de los registros, había un espacio vacío, un silencio que hablaba más fuerte que cualquier estadística. Porque el verdadero poder de Israel nunca ha estado en su multitud, pero en la mano que lo guió. Y así, a medida que los supervisores manejaban los tesoros, como precisión de la carne, mientras Joatas, el tío sabio, desplegaba los pergaminos de la ley con la paciencia de quienes conocen el peso de las palabras, David miró más allá de los números. Olive Groves de Sefela, los rebaños de Sane, cada viñedo en los valles de Ephraim, todo estaba registrado, pero nada era solo propiedad. Fue provisión. Era la confianza depositada en manos de los hombres que entendían, manejar es servir y servir es adorar. Incluso Aitofel, cuya sabiduría fue considerada como una voz de Dios, hasta que su corazón se rompe en dos. Pero incluso allí, en la traición que vendría, David no se sorprendió. Sabía que la lealtad más pura no es decretada, nacido. Al igual que el de Rusai, el archite, que no llevaba el título o una espada, solo la marca indeleble de amistad. En un palacio lleno de estrategias, fue el recordatorio de que algunos lazos no se tejen por conveniencia, sino por gracia. Y Zadok, con su brillante epod de aviator, con el recuerdo vivo del tabernáculo en el desierto. Los sacerdotes no eran meros intermedios, eran puentes entre el cielo y la tierra, entre la promesa y su cumplimiento. Joab, impetuoso como siempre, todavía ordenaba a los anfitriones. Pero David ya no vio un ejército, vía un pueblo preparado. Cada oficial en su puesto, cada tribu con su lugar, no por casualidad, sino por dibujar. Porque un reino que apunta a la eternidad no está construido con caos, sino con orden. Y el orden, cuando se rige por la parte superior, se convierte en adoración. Hasta que llegó el día. El Royal Hall, lleno de caras que habían visto batallas y milagros, ahora en silencio como el santo de los santos. Los ancianos de las tribus, los comandantes de los miles, los supervisores de las plantaciones, todos allí, no como sujetos, sino como herederos de una alianza. David se levantó, y el peso de sus palabras era mayor que cualquier corona. Escúchame, dijo, y el aire se detuvo. No era un rey hablando, era un hombre que había aprendido, en la escuela de gracia, que las mejores obras no están construidas por manos sangrientas. Quería levantar una casa a Dios, confesó, y el silencio se volvió más denso. Pero él me dijo, advirtiste demasiado. No había vergüenza en su voz. Solo la paz de aquellos que entienden que incluso las limitaciones están diseñadas por dedos divinos. Y luego, como padre que le da a su hijo no solo un reino, sino un llamado, David recurrió a Salomón. Los ojos del joven brillaban con el peso de lo desconocido, pero el rey no vio miedo, tenía una posibilidad. Conozca al Dios de su padre, dijo, y esas palabras fueron más que consejos, fueron una base. Si lo busca, lo encontrarán. Si lo abandan, será rechazado. Y cuando extendió los planes del templo, cada medida, cada detalle, cada utensilio grabado en oro como si Dios mismo hubiera inclinado su cabeza sobre el hombro de David. Alao contenía la respiración. No eran solo rodillos de desplazamiento, fue el plan de un sueño que trascendería a las generaciones. Todo esto, murmuró el rey, me dieron por escrito, con su mano sobre mí. Salomón recibió los planes como alguien que recibe una antorcha en una noche oscura, con reverencia, sabiendo que la luz no es suya, pero debe tomarse a continuación. Sé fuerte, fue la última orden de David. No a un ejército, sino a un pueblo. No para conquistar, sino construir. Y cuando la antorcha pasó de las manos insensibles del guerrero a las manos prácticas del constructor, no fue el final de una época, fue el nacimiento de una promesa. Porque el Dios que eligió a David en el pasto no abandonaría a Salomón en el trono. Y el mismo Dios que guió a la espada en la batalla ahora guiaría el cincel en la piedra. Aquí termina el primer libro de Crónicas, la sinfonía que todavía resuena. Si llegaste aquí,
no fue una coincidencia. Fue porque, como David, entiendes que la fidelidad no se mide en victorias, sino en la entrega. Esa verdadera adoración no está en los templos de cedro, sino en vidas que se doblan. Entonces deja tu marca. Diga, llegué a su fin, y ahora lo sé, Dios escribe tu historia en cada generación. Porque Chronicles no es un libro sobre reyes, es un espejo. ¿Y qué ves en él? ¿Una llamada al pedido? ¿Al coraje? ¿A la humildad de reconocer que, al final, solo queda un trono? Comparte esta verdad. Tómalo adelante. Pero más que eso, lo viva. Porque el mayor honor no es estudiar la palabra, sino ser transformado por ella. Y si hoy no te has entregado al rey que David lo amó, hazlo. No mañana. No cuando listo. Ahora. Porque la historia que estás leyendo no se trata de ellos, se trata de ti. ¿Qué parte de las crónicas queman en tu corazón? ¿Qué personaje lo desafió? ¿Qué verdad le hizo detenerse y repensar su propio viaje? Deja tu respuesta aquí, no como un comentario, sino como un altar. Porque Dios no solo lee sus palabras, Él les responde. Y así, con la bendición de quien sabe que lo mejor está por venir, hasta el próximo estudio, si el Señor lo permite. Que tu vida sea el próximo capítulo de esta historia.